Bueno, qué bendición poder compartir y continuar con esta serie que estamos terminando, las convicciones de un discípulo de Cristo. Damos la bienvenida a todos aquí en la iglesia, qué bendición verles, y también allá desde sus casas, una bendición muy especial el poder compartir juntos estos temas tan importantes. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre la convicción en el Espíritu Santo. ¿Cuántos están convencidos que el Espíritu Santo es Dios y que está en nosotros? Qué privilegio. Por eso, para comenzar, 1 Corintios 3:16 nos habla, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde cree que está el Espíritu Santo? ¿Allá en el cielo? Ah, está aquí en la tierra. ¿Y en dónde aquí en la tierra? ¿Por allá en Estados Unidos? ¿Dónde está aquí en la tierra? Ah, acá en la iglesia, aquí en este lugar. ¿Pero dónde más está? Miremos que dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? No sé si puede ser aquí. ¡Wow! ¡Qué privilegio! O sea, no hay palabras para expresar ese privilegio. Dios en nosotros. Pero ya Jesús también dijo, cuando habló, que leímos al principio en Juan 14, de que el Espíritu Santo está con vosotros y estará en vosotros. Estaba con ellos porque estaba Cristo, Dios con ellos, ahora está en nosotros. Qué privilegio ser parte activa de la familia de Dios. Dios nos permita cada vez más entender nuestro conocimiento tan limitado, o mejor, somos tan limitados porque la palabra lo dice, que somos polvo, etcétera, pero cuando tenemos a Dios en nosotros, entonces Dios, 14:17, Jesús ya nos advirtió, antes de partir nos dijo que el Espíritu Santo, dice Juan 14:17, dice la palabra, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Por eso que si ves, hay tanta contradicción y hay mucha dificultad de entender esta doctrina del Espíritu Santo, porque Jesús mismo nos lo dijo, que había dificultad. Dice ahí, porque no le ve y no lo conoce. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? ¿Cuántos lo ven? Ay, yo no lo he visto. Pero el verlo es en las experiencias de su manifestación diaria. ¿Cuántos tienen paz? Ay, vio el Espíritu Santo. ¿Tú tienes paz? Estás viendo el poder de Dios en tu vida. Así, por ejemplo, por el estilo. Y no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y a medida que vamos teniendo experiencia con Dios, vamos conociendo más al Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, pero vosotros le conocéis porque mora, aquí otra vez lo que estábamos diciendo ahorita, con vosotros el Espíritu Santo que estaba en Cristo, o sea, a un lado, ahora estará. Y esa promesa vino después cuando partió Jesús, allá en Hechos, capítulo 1, dijo el Señor, recibiréis poder, 1:8, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos 2 vino el Espíritu Santo y a partir de ahí, para nosotros es la promesa también. Entonces, qué lindo, qué privilegio hablar del Espíritu Santo. Pararse aquí y hablar del Espíritu Santo representa mucha responsabilidad, porque no es de cualquiera que vamos a hablar. Igual hablar de Cristo es mucha responsabilidad. De la persona del Espíritu Santo. Entonces, mis amados, por eso mucha gente está confundida con respecto al hecho, por ejemplo, de Jesús. Por eso decía que
No nos sorprende que la gente no reconozca al Espíritu Santo porque no reconoce a Jesús. Hay tanta confusión con respecto a Jesucristo, que si es Dios, que no es Dios, que es un personaje, que es un maestro, etcétera, etcétera. Mucho menos va a descubrir el Espíritu Santo. Es por eso que, por ejemplo, muchos ven a Jesús como el carpintero de Galilea, que sí, fue y será siempre alguien muy especial. Ok, o fue que alguien que creó la doctrina de la religión cristiana, etcétera. Pero mis amados, cuando tenemos a Cristo como el Señor, el Omnipotente, el Señor de nuestra vida, el Todopoderoso, Señor del universo, que constituye la piedra, el ángulo, que constituye el fundamento, entonces vamos a entender al Espíritu Santo. Y vamos a ver evidencias bíblicas, obviamente, que respaldan nuestra convicción, que es el tema acerca del Espíritu Santo. Y todo discípulo del Señor está convencido de esa realidad. ¿Por qué creemos en Él? Es lo que vamos a fundamentar hoy. Descubrir lo que dice la palabra en cuanto a quién es el Espíritu Santo. Primera pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Segunda pregunta, ¿qué hace el Espíritu Santo? Y tercera pregunta, ¿cómo podemos recibir sus bendiciones? Eso nos aclara toda confusión acerca del Espíritu Santo. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es el Espíritu Santo? O perdón, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza? ¿Es una cosa? ¿O es una persona? Aleluya. Se le puede designar con el pronombre Él, porque mire que es el Espíritu, esa palabra Él también es un pronombre. O mejor, ella. ¿Por qué Él y no ella? Como muchas sectas también están hablando de que el Espíritu Santo es la esposa de Dios. Por ahí salió con una desfachatez y una secta hace poco. Entonces, mis amados, es importante entender que hablamos de el Espíritu. Aleluya. Otra secta por allá extraña trató de crear algo así como una familia terrenal, como padre, madre, hijo, llamando al Espíritu Santo con el nombre de ella, para darle como una connotación de familia, de familia. Pero la Biblia no menciona nada de eso, gracias a Dios. Entonces, muchas otras personas también se refieren al Espíritu Santo como si fuera una fuerza, un poder o una influencia. ¿El Espíritu Santo es una influencia? ¿El Espíritu Santo es una influencia? Aquí está el Señor, ¿sí lo están viendo? ¿El Espíritu Santo es una influencia? No. El Espíritu Santo es una persona que nos influencia. Es diferente. Que nos impulsa, que nos motiva, que nos ayuda, que nos da poder, etcétera. ¿Sí ves? Pero el Espíritu no es un poder. ¿O sí es un poder? El Espíritu es un poder. Pero dice la palabra, dice que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. El Espíritu es una persona que nos da el poder. ¿Sí ve? Que hay que entender la terminología siempre, porque por eso hay mucha confusión. Entonces, muchos creen que el Espíritu es una fuerza. Aleluya. La Biblia claramente enseña que es una persona. Sin embargo, el uso de la palabra persona no tiene propósito de mirar como una imagen de una persona con erguida, porque ojo con la palabra persona, porque también otra cosa que quiero antes de entrar al tema, a responder la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? El uso de la palabra persona no tiene el propósito de evocar a una imagen con brazos, erguida con brazos, con piernas y dedos en las manos y en los pies. No es tanto de la persona humana, digámoslo así, porque nosotros tenemos ese contexto tan limitado que nos imaginamos una persona humana. Más bien, la palabra persona la utilizamos en el sentido verdadero de la palabra. O sea, según el cual la persona es lo que tiene personalidad, a eso se refiere. Es decir, alguien que tiene voluntad, que tiene intelecto, que tiene emociones, que tiene capacidad para comunicarse. A eso se refiere persona. Más que algo físico, digámoslo así. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo no es claramente revelado en el Antiguo Testamento, y los judíos confundían muy fácil y obviamente se comprendía al Espíritu Santo como una influencia
digamos, divina sobre alguien. Eso es lo que era la referencia en el Antiguo Testamento. Ahora sí, como una influencia divina sobre alguien. Y sí, claro, creen en el Espíritu Santo, pero como esa influencia de Dios. Como tenían al Padre, ellos no creen en el Hijo o en Jesús, ni creían en la obra, menos del Espíritu Santo, la obra. Y por eso, en el Antiguo Testamento, cuando vino sobre Sansón, ¿se acuerda que vino Sansón tan terrible que era padre de la gloria? ¡Qué muchachito! Tan rebelde que era muchachito, pero cuando Dios tenía un propósito, vino sobre él el Espíritu Santo, dice, y entonces cogió fuerza y cogió la puerta de la ciudad y fue la echó por allá afuera. Todos miraban, pero esa era como la influencia del Espíritu Santo sobre alguien con un llamado especial. Entonces, entendamos que las distinciones de la deidad, Dios uno y trino, aquí ya comenzamos, Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso la palabra más certeza, más verdadera, más cercana, no es Trinidad, sino triunidad, una triunidad. Las distinciones de la deidad, Dios triuno, estuvieron presentes en todo proceso, en todo propósito, pero tampoco le fueron reveladas en el Antiguo Testamento. Siempre, usted mira que en Génesis 1, por ejemplo, 1:2 ya comienza hablando de ahí del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿sí? O sea, el Antiguo Testamento habla mucho del Espíritu Santo. Aleluya. También alguien dijo, bueno, hay un profesor de teología muy elocuente allá en el seminario teológico de Princeton, dijo, el Antiguo Testamento es como un cuarto ricamente amoblado, pero débilmente iluminado. En el Nuevo Testamento no se agrega nada excepto la luz. O sea, está todo completo ahí, pero no hay una luz muy clara en el Antiguo Testamento. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, ya todo lo que habla el Antiguo Testamento tiene mucha revelación, tiene mucha realidad y nos trae a la luz todo lo que el propósito de Dios. Aleluya. Entonces, claro, en la actualidad hay mucha gente que niega la personalidad del Espíritu Santo. Pasado que dice que es que la Biblia con tantas palabras no dice que el Espíritu Santo es una persona. Ahí donde dice que el Espíritu es una persona. La verdad, aquí entre nos, no lo dice. ¿Dónde dice que Dios es una triunidad o trinidad? ¿Dónde dice eso? No lo dice. Pero lo expresa por todo lado. Manifiesta, por ejemplo, la Trinidad la manifiesta por todo lado. Vino el Espíritu Santo sobre la movida de las aguas, cuando vino el bautismo de Jesús, que Jesús estaba siendo bautizado, escuchó la voz del Padre y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, ¿sí? Ahí está la Trinidad. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Pero para dar tantas citas acerca de eso, pero ahí no está hablando de la Trinidad. Es que no dice la palabra, pero manifiesta la verdad de Dios en la triunidad. Y así pasa con el Espíritu Santo. No dice que es una persona, pero manifiesta todas las expresiones de una persona. Para eso es importante entender, porque los que debaten y los que dicen, es que eso no dice que es una persona. Entonces uno lo lleva, bueno, ¿qué hace una persona? Cuando dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Es una fuerza, se entristece. Entonces es una persona. ¿Sí me hago entender? Entonces sí lo revela, pero la palabra persona no está. Entonces, para poder entender esa realidad. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora miremos y veamos qué es una persona, como estamos hablando. ¿Qué es una fuerza, por ejemplo? Algunos nos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza como la electricidad o el viento o la gravedad. ¿Cuál es la diferencia entre una fuerza y una persona? Bueno, miremoslo, consideremos lo que se refiere al intelecto. Por ejemplo, la mentalidad tiene, la electricidad tiene mente, pero es una fuerza. O si no, toquemos aquí el cablecito a ver qué nos pasa. No, eso no es fuerza, tóquenlo.
Me jaló. ¿Y cómo me jaló? Ah, que tiene fuerza. Es una fuerza eléctrica. Bueno, sí. Entonces, eso es importante. El intelecto es importante. No, una fuerza, una cosa no tiene intelecto. Aleluya. Ahora emoción. ¿Alguna vez hemos oído a la electricidad o a la fuerza de gravedad reírse? Por dar un ejemplo, me metí con la electricidad, pero podemos hablarlo de muchas maneras. O una silla reírse, porque es una cosa, como muchos dicen. O sea, no tiene emociones. O a la electricidad amar, expresar amor. Nos ama tanto que nos dice, venga, acérquese que yo lo quiero consentir. Aleluya. Las emociones es tremendo. Una fuerza, una cosa no tiene emociones. Ahora la comunicación. Comunicación. ¿Puede una fuerza expresar sus pensamientos? La electricidad puede emplearse para activar una máquina que le diga a la máquina con palabras a la gente, no haga eso, haga otra cosa. Hoy no puede enchufar porque hoy estoy como enfermo. Ok. ¿Tiene una voluntad que decida hacer eso, la electricidad? Las cosas o las fuerzas son motivadas por sí mismo. Hasta un carro. ¿Es motivado por sí mismo el carro? Ahora tratan de que no tenga conductor, pero tiene que tener control por donde sea. El carro no se va a decir, bueno, ya vengo, espérenme aquí. Vengo por ustedes. Ahora la tecnología obviamente que está tratando de sacar carros autónomos sin conductor, pero tiene una matriz que lo controla desde distancia, pero lo controla. Por sí mismo no puede, nada. El único que puede decir por sí mismo es el ser humano, que fue creado a la imagen de Dios, y así mismo es el Espíritu Santo quien ayudó a crear al ser humano a su imagen. Entonces, una persona, todas esas cosas, podemos dar muchos ejemplos de cuanto si tienen voluntad o no. Aleluya. Pero una persona sí tiene voluntad. Aleluya. Qué tremendo. Entonces, ¿qué dicen las escrituras acerca del Espíritu Santo? Vamos a mirarlo, vamos a juzgarlo por nosotros mismos ahora. ¿Es el Espíritu Santo una fuerza como dicen los de las sectas o una persona como dice la Iglesia de Cristo y como dice la palabra de Cristo? Romanos 8:27, la Biblia dice, ahí se refiere a la mente del Espíritu. Dice ahí Romanos 8:27, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, una persona. La intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Wow. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo tiene una mente. Él hace intercesión, ruega por ellos. Romanos 8:26, el versículo anterior a ese, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Habla. Intercede por nosotros. Es más, a veces a nosotros como somos tan limitados, nos cuesta entender, el Espíritu Santo está orando por mí. Y cuando Él nos ayuda a orar, ora conforme a lo que nos conviene y conforme a la voluntad perfecta de Dios. Por eso es importante conexión con el Espíritu Santo para poder saber que Él está intercediendo por mí en mis necesidades más básicas o toda necesidad. Qué tremendo, mis amados, entender la realidad del Espíritu Santo a nuestro favor. Una fuerza no conoce, pero una persona sí. Se hace la referencia a la voluntad del Espíritu Santo en 1 Corintios 12:11. Dice que, vamos a ver varias citas, bastantes, ¿para qué? Para entender. Dice que repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, hablando de los dones. Allá en 1 Corintios 12, todo eso es de los dones, pero dice que Él reparte como Él quiere.
Por eso dice que ¿quién de los hombres sabe las cosas de Dios? Porque todas esas cosas hace uno y es el mismo Espíritu. Esas cosas está hablando de los dones. Hace uno y dice que Él las reparte como Él quiere. Es la voluntad. Por ejemplo, si yo tengo el don de sanidad, o el don de sanidad, por ejemplo, demos un ejemplo. Pero no significa que tenga que orar por todos. Y voy al hospital y me toca orar por todos porque yo tengo el don de sanidad. Y no, el Espíritu Santo me dijo que orara por todos los del hospital. Él nos usa como Él quiere. Y si voy a orar por una persona, yo me guío a orar por esa persona. Y si me puso ahí en el hospital a orar por la que está al lado, voy a orar por la que está al lado. Eso es, Él reparte como Él quiere. No es que yo decida a quién. Aquí yo tengo el don y te voy a decidir a quién. Y busco a dónde más, quién más, a dónde más. Eso es importante entender. Por eso cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos ayuda en todo eso. Porque la voluntad de Dios, por allá también en Hechos, me acuerdo ahorita, pero no me acuerdo el capítulo, que dice, Pablo decía que el Espíritu Santo nos impidió ir a tal lado. El Espíritu Santo me impidió. Wow. Él dirige. Él es la voluntad. Él tiene voluntad y es su voluntad la que determina aún nuestro comportamiento en nuestra vida. El Espíritu Santo no solo conoce, sino que aún tiene conocimiento anticipado. Allá en Juan 16:13 nos dice que Él nos hace saber las cosas que habrán de venir. Y es por el Espíritu Santo que conocemos lo que está pasando en el mundo. Cuando nosotros estamos con el Señor, ¿qué pasó en tal cosa en Israel? ¿Qué pasó tal cosa por allá en Oriente Medio? ¿Qué pasó tal cosa en África? ¿Qué pasó tal cosa en allá? ¿Qué hambrunas por acá? ¿Qué guerras por allá? El Espíritu Santo, ojo, el Espíritu Santo nos hace saber tranquilo. Eso ya está escrito. ¿Se acuerdan donde estaba escrito? Y nos lleva ya la palabra. Él nos hace saber lo que ha de venir. Y Él nos revela en su palabra los acontecimientos. Aleluya. Sé que no solamente que conoce, sino también nos revela. El futuro, cuando estamos conectados con Él, el futuro basado en la palabra. Porque esa es otra cosa que se manipula, porque hoy en día se manipula mucho al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es manipulable. A veces con una falsa unción se irrespeta al Espíritu Santo. Y pensamos que es que las profecías, entonces yo que voy a ir, y llegó el profeta, entonces pensamos que el profeta nos va a adivinar qué nos va a pasar en el futuro. Eso no es el Espíritu Santo. Mis amados, el verdadero profeta, ¿sabe qué es un profeta en la palabra de verdad? El profeta de la Biblia es el que proclama la verdad del Evangelio. La verdad. Es el profeta de Dios. No es el que endulza los oídos. Y tranquila, hija mía, como escuché hace muchos años por allá, el Señor te da una bendición muy especial y tú eres mi tesoro. Y nos enteramos en ese momento que ese profeta le estaba diciendo a esa persona, ese tipo en esas semanas anteriores había violado a una persona. Y él todo lindo ahí que porque era cristiano. Y el profeta le profetizó que era un siervo de Dios. Bueno, no quiero salir del tema, pero para que entendamos que el Espíritu Santo no se manipula. Él nos lleva a toda la verdad. Él nos guía. Aleluya. Él nos hará saber todo lo que va a venir. Ni el viento, ni la electricidad, ni ninguna fuerza saben lo que ocurre ahora, ni lo que ha de venir. La Biblia se refiere, por ejemplo, al amor del Espíritu. Dice Romanos 15:30. Pero ruego, hermanos, que el amor del Espíritu, dice ahí, que el amor del Espíritu, el amor del Espíritu, ¿sabe qué? Nosotros recibimos el amor de Dios. Bueno, más adelante hablamos de eso, que como dice Romanos 5:5, hemos recibido el amor de Dios. Ha sido metido aquí adentro por el Espíritu. Entonces, mis amados, vemos que el Espíritu Santo tiene conocimiento anticipado. Aleluya. Vemos que Él actúa, el Espíritu Santo actúa. Génesis 6:3 dice que Él contiende con los hombres
Y no contenderá mi espíritu con el hombre cuando vino Dios, decidió el diluvio. No contenderá mi espíritu con el hombre. Él actúa. Dios no es alcahueta del pecado. Y menos cuando son sus hijos. Por eso viene la disciplina. Cuando no son, aunque vayan a las iglesias cristianas, si no son sus hijos, Dios los deja. Que sigan en sus fechorías. Pero cuando alguien es de Dios, viene esa conciencia y entonces el Espíritu Santo le actúa. Aleluya. Él ordena y prohíbe, lo que estaba diciendo ahorita, Hechos 13:2. Dijo el Espíritu Santo, no es eso, apartadme a Bernabé, a Saulo, para la obra. Qué tremendo, para la obra que los he llamado. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo es el que da orden. Yo no estoy aquí de pie porque yo quise ser pastor. El Espíritu me dio una orden. Y esa orden fue, digamos, evidenciada, confirmada por un grupo de pastores de la ciudad que me ordenaron, basado en el orden que daba el Espíritu Santo, como pastor, en una ceremonia especial. Entonces, mis amados, Él escoge a su funcionario de la iglesia, dice Hechos 20:38, 20, mirad por vosotros y por todo el rebaño mire esa responsabilidad, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos de la iglesia, el cual le ganó por su propia sangre, obviamente. Mis amados, Él escoge. Por eso es importante el llamado de Dios. Cuando tú tienes algo de querer servir a Dios, algo por dentro, es porque el Espíritu te lo está llevando a esa realidad. Él oye, Juan 16:13, dice que hablará todo lo que oyere del Padre. Es una persona, ¿sí ves? Todos los atributos. Él habla acerca de muchas cosas, acerca de los eventos de los últimos tiempos, acerca del Hijo del Hombre. Él clama en los corazones de los cristianos. Romanos 8:15 nos dice, Abba Padre. Abba Padre. Muchos dicen que está traducido como papito, pero es papito más allá. Ese es un término muy familiar, Abba Padre. Abba es padre, o sea, padre, padre. O sea, el Padre de mi Padre. O sea, el Padre de Jesús es mi Padre. Apocalipsis 14:13 también dice, si el Espíritu Santo, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos les siguen. Qué tremendo. Dice el Espíritu, Él habla también. Así dice el Espíritu. Allá cuando en Hechos 8:29 dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, hay una voz interior que me lleva, o que si yo tengo un discernimiento o estoy en comunión con Él, me dice, haga esto o no haga ello. ¿No le ha pasado a ustedes a veces? Un ejemplo, que usted va a salir y están las llaves de la casa ahí colgadas y usted, tengo que dar las llaves. No, porque mi mujer la lleva. O no, porque X, allá, como yo voy con tal persona, con mi familiar ahí, entonces él lleva las llaves de la casa, no las llevo. Pero el Espíritu Santo le dijo, llévelas. Pero como no tenemos esa conciencia que el Espíritu nos guíe en cada detalle, y dejamos las llaves ahí, y resulta que la persona con la que fui, que es de la casa también, que llevaba las llaves también, se le presentó una llamada que vamos y que me toca llevar. Bueno, vayan, no me voy para la casa ahorita. Y usted no se acordaba y usted llegó a la casa, las llaves. No le hice caso al Espíritu Santo. ¿Sí ve? Yo sí sentí algo. ¿Cuántos ha pasado eso que sienten algo y ay Dios? Eso como que nos pasa seguido. Aleluya. Entonces, mis amados,
además de que el Espíritu Santo, sigamos hablando, que es una persona, pero también es divino. Divino. No es esa palabra, ay tan divino. Ay tan divino. No se refiere a esa palabra, ay tan divino, no. Divino significa que es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Para clarificar nuestra creencia, nuestra doctrina del Espíritu Santo, tenemos que determinar no solo que Él es una persona, sino que es divino. Aleluya. Hechos 5:13, aquí la Biblia nos responde. En Pedro, ¿se acuerda cuando estaban aquellos? Pedro, ¿por qué? Dice Pedro a Ananías y Zafira, ellos murieron. ¿Por qué murieron? Porque habían blasfemado, pero es que el problema es que, ¿se acuerda que la Biblia dice que blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón? Y por eso blasfemar fue contra el Espíritu Santo. Dice ahí 5:3, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás su corazón? Para que le mintieses al Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás su corazón? Para que le mintieses al Espíritu Santo. Tremendo. ¿Por qué? Más adelante, el versículo 4, ¿por qué decimos que el Espíritu Santo es Dios? Porque ahí mismo lo dice. Después Pedro le dice a Ananías, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Está refiriendo a Dios, el Espíritu Santo. Aquí entender que el Espíritu Santo es Dios. Salmo 139 dice, aquí las Escrituras describen expresamente todos los atributos de la divinidad. Bueno, Salmo 139, pero por el tiempo, pero habla de que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente, que donde huyera ya estás tú y que Dios todo lo sabe, que aún más íntimo pensamiento lo conoce. Ahí usted lo puede leer en Salmo 139, pero el versículo 7 dice, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? Aleluya. Él es infinito, Él es omnipresente, Él conoce todas las cosas, Él sabe nuestro futuro, Él es todopoderoso. Aquí el Espíritu está con nosotros, pero el Espíritu Santo está en cada congregación donde le permite manifestar su presencia, donde están también reunidos hoy en muchas congregaciones, alabando al Señor, y muchos de corazón sincero alabándolo a Él, y ahí lo está ministrando al Espíritu Santo, como nos está ministrando a nosotros acá. Qué privilegio, Señor. Entonces, mis amados, tenemos que entender que el Espíritu Santo no es meramente otro nombre de Dios, del Padre, sino que hay una distinción entre las personalidades de la deidad, ya que hablamos de Dios. Eso se ve en muchos pasajes de la Biblia y son términos teológicos, son términos de debates, muchos teológicos a través de los siglos acerca de la Trinidad, del Espíritu Santo, de todo esto. Pero, por ejemplo, ya dijimos allá en Mateo 3:17, cuando Dios, el Padre le dijo a su Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el bautismo de Jesús, vemos aquí en manifestación de la, digamos así, de la diferencia, que no es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Espíritu Santo ni Jesús. Jesús no es el Espíritu Santo ni el Padre. El Espíritu Santo no es el Padre ni Jesús. ¿Sí vamos a entender? Aunque son Dios. En su esencia, en su naturaleza. Aleluya. Así se revelan, por ejemplo, las tres personalidades. En muchos pasajes, pero miremos estos dos, Mateo 28:19 también, como el del bautismo también, en la gran comisión, Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre. ¿Será que Jesús mintió? ¿Por qué nombró a los tres? Hubiera dicho, bautíceos en mi nombre y ya. En el Espíritu Santo. Bueno, por eso es que a pesar de que Jesús habla tan claramente las enseñanzas, hay herejías que insisten en algunos lugares. Hoy en día hay muchas herejías y sobre todo antiguas que se restablecen en esos tiempos. El modalismo es una de las tantas. Modalismo es un término que significa modo.
Modalismo, viene de modo, el cual enseña que el Espíritu Santo es un modo de Dios, es una persona divina, sí, pero es que simplemente es el modo del Padre y del Hijo, es lo mismo. Es como decir, por ejemplo, que el Padre fue el primero que salió al escenario como actor, con una larga barba, luego regresó detrás del escenario, se cambió el disfraz y volvió al escenario como un joven hijo. Y después volvió otra vez atrás al escenario y apareció otra vez con un disfraz diferente como el Espíritu. Y como si fueran modos de Dios a través de la historia. Otra herejía que se llama arrianismo, de Arrio. Él cree que él enfatizó esa doctrina que Jesús no es Dios, sino un ser creado. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza. Y si Jesús no es Dios, entonces el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Eso sabe quién enseña hoy en día? El arrianismo, los testigos de Jehová. Pero la Biblia enseña que la deidad es una triunidad, son tres personas o tres personalidades en una sola sustancia divina, coeternas, que existen lado a lado eternamente. Por eso en Juan 1:1, por ejemplo, que todos lo conocemos, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por dar un ejemplo. Ahora la segunda, otra pregunta: ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Creemos en el Espíritu Santo o creemos que no solamente el Espíritu Santo no nos dice solamente quién es Él, sino también qué hace? ¿Qué hace Él? Y ahí nos demuestra, muchas cosas. Es más, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo hoy en día? A nosotros, a la iglesia, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en el mundo? Sí saben que la obra principal del Espíritu Santo es hacer realidad la obra de Cristo. Esa es la función principal del Espíritu Santo, hacer realidad la obra de Cristo en todos los tiempos. ¿Tú crees que la palabra dice que por su llaga fuimos sanados? Entonces el Espíritu Santo viene y te motiva y te ayuda a que esa sea realidad en ti. La fe. Entonces la palabra se hace realidad. Bueno, y vemos que ¿qué hace el Espíritu Santo? Hay mucho que hablar, pero le damos algunos aspectos. Él creó el mundo. Dice en Génesis 1:2 que ahí estaba el Espíritu Santo. Que este mundo creado por voluntad del Padre, por medio del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hacía el Espíritu Santo allá se movía sobre las aguas? Pues haciendo realidad la palabra de Dios en la creación. El Espíritu Santo inspiró la escritura de la Biblia. Es otra acción, de tal manera que la Biblia no es como ningún otro libro, es otra acción, sino que Dios, el Espíritu Santo, es el autor de ella. En 2 Timoteo 3:16 dice que habiendo obrado a través de los hombres, Dios los usó como instrumento. Aleluya. Por eso dice ahí que toda la escritura, toda Génesis, atrae por allá de Moisés. Ay, pero Moisés no estaba en la creación. ¿Cómo va a crear ahí el Pentateuco, que son los primeros 5 libros? ¿Quién es que escribió eso? ¿Cómo supo que el Espíritu Santo estaba ahí? Por eso es que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para corregir, dirigir, para corregir, para instruir en justicia. Aleluya. Ahí estaba el Espíritu Santo soplando en las mentes y corazones de los escritores. El Espíritu Santo hizo que Cristo fuera concebido en el vientre de María. ¿A ella qué se le dijo? Allá en Lucas 1:35, ¿qué se le dijo? Dice la palabra ahí: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ese fue el milagro soberano. Fue el Espíritu Santo el que bautizó a Jesús, el que lo dirigió y lo llenó de poder. Después del bautismo dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, ¿sí ves? Y después en Lucas 4 dice, aquí el Señor ya estaba empezando su ministerio y dijo, sacando Isaías, esta profecía se ha cumplido hoy en mí. Y empezó su ministerio, o sea, sanidades, milagros, todo esto. También se nos dice que el Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús de entre los muertos, Efesios 1:20. En el contexto está hablando sobre nosotros de aquel que levantó a Jesús de los muertos, dice ahí. Aleluya, Efesios 1:20.
es el poder. Por eso dice la supereminente grandeza de su poder que actuó, mire, la cual operó en Cristo resucitando a los muertos y sentándolo a su diestra. Esa resurrección también, esa gracia, esa supereminente grandeza está hacia nosotros. El Espíritu Santo, al ser derramado sobre los creyentes, fue el que fundó la iglesia cristiana en Pentecostés. Lo vemos en Hechos 2:4, dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre todo, una forma estruendosa, y en Hechos 2:41, que se convirtieron ese día más de 3,000 personas. Ahí comenzó. El Señor, el mismo Espíritu Santo fundó la iglesia cristiana por los parámetros y fundamentos que había establecido Jesús. Aleluya. El Espíritu Santo regenera a los hombres y les da vida cuando están muertos en pecados. Efesios 2:1. Ahí habla del nuevo nacimiento. ¿Quién es que hace la realidad de nuestro nuevo nacimiento? Nosotros venimos muertos. Ninguno de nosotros podíamos decir, Señor, tú eres tan hermoso, sin. ¿Quién nos hacía decir eso a Dios? No hemos nacido de nuevo y ahora sí decimos, Señor, eres tan lindo, tan hermoso. Ay, Padre, te amo. Mire, Él nos dio vida. Por allá en Efesios 2:10 dice que somos creados en Cristo. Creados en Cristo. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Bueno, y otro aspecto de que hace el Espíritu Santo, mora en todo creyente nacido de nuevo. 1 Corintios ya lo leímos, 3:16, que somos templo del Espíritu y Él mora en nosotros. ¿Qué significa que mora en nosotros? ¿Qué significa eso? Que nos santifica, que nos limpia, que nos hace puros, que nos hace santos al Señor. Esas son las obras particulares del Espíritu Santo. Como decíamos hace 8 días precisamente, el principio gobernante de santidad. ¿Por qué? Porque viene alguien santo. Mire que habla Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a glorificarse Él, ni a magnificarse a sí mismo. Él no está exaltándose a sí mismo. Tremendo. Él ni siquiera tiene un nombre, notamos que ni siquiera tiene un nombre distintivo. Mire, el nombre distintivo de Él, Juan 15:26, lo dijo Jesús, cuando venga el Consolador. El Consolador, el Ayudador. Y quiero decir algo, el Espíritu Santo no es nuestro ayudante. No seamos abusivos. El Espíritu Santo no es nuestro mensajero. El Espíritu Santo no es nuestro celador. El Espíritu Santo no es ese ángel de la guardia. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador, el que va cerca de nosotros. El ayudador significa, por ejemplo, para un incendio toca llamar a los abogados. Bueno, después para descubrir. ¿A quién llamamos cuando hay un incendio inmediatamente? A los bomberos, ¿cierto? ¿A dónde acudo cuando yo necesito, si se me rompió la chaqueta, me toca ir a la fama? Hay alguien especial que ayuda, ¿cierto? Eso significa ayudador, que está específicamente ayudando a una tarea. Voy a comprar los zapatos por allá en la plaza de mercado. ¿Dónde va uno? Al almacén, etcétera. Hay especialidades para cada cosa. Mis amados, si usted necesita un medicamento, ¿usted va a ir al cementerio a comprarlo? Ay, si hay una droguería cerca. Uno va a la droguería, ¿cierto? O sea, uno no va, ya sabe para dónde acudir. Quiero decirle que el Espíritu Santo, eso significa, es el que le ayuda en cada situación específica. Él es en todo. Él es todo. Él es todo. Aleluya. Ahora, para concluir el tercer punto, ¿cómo podemos recibir sus convicciones? Sus bendiciones. ¿Cómo podemos recibirlo? Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, una de las evidencias es que esa persona habla con respecto a las maravillosas obras de Dios.
Lo que hizo Cristo en nosotros, el Redentor. El Espíritu Santo es el que trae la gracia y capacita al creyente a vivir una vida cristiana victoriosa. Somos más que vencedores, ¿no dice la palabra? Créalo, somos más que vencedores. Hoy en día hay muchos conceptos que se meten en la iglesia. Por ejemplo, como sanidad interior, hay que ir por allá atrás. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Pedro 1:18, hemos sido rescatados de la vana manera de vivir de nuestros padres, ¿o no? Eso que dice el Espíritu nos lleva a esa realidad de la palabra, a vivir esa victoria. Pero hay otra cosa muy importante. ¿Sabe cómo se conoce una persona que ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu Santo? Hay un fruto, ¿cómo se llama? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu, 23. Gálatas 5:22 y 23. Ese es el fruto del Espíritu. ¡Qué tremendo! Esa es una persona que muestra eso. Porque tiene el Espíritu Santo. Porque ha nacido de nuevo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Wow. Una razón adicional por la que creo, estoy convencido en el Espíritu Santo, es la experiencia que tengo, que Él mora en mí. ¿Tú la tienes? Esa experiencia que Él mora en ti, que Él mora en ti. Los que conocen al Espíritu Santo saben que han recibido, allá en Efesios 1:12 y al 14, las arras de su herencia. Las arras, ¿qué es arras? Esa garantía cuando hay un negocio, ¿cierto? Las arras, voy a dejar mis arras, entonces las arras es para garantizar que el negocio sí va en serio y que pertenece. Si yo compro una propiedad, tengo que dejar unas arras, ¿para qué? Para saber que esa propiedad a partir, nadie más la puede vender, ya es mía y tengo que oficializar esa propiedad. ¿Qué significa las arras del Espíritu en nosotros? Significa que ya somos del Señor. Y se oficializa cuando Él nos lleve. Aleluya. Cuando Él venga. Gloria al Rey. Por eso es importante que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Eso es otra bendición. Somos hechos hijos de Dios. Romanos 8:16. Ahí claro. Yo no puedo decir, es que yo soy hijo de Dios. Y la gente dice, es que yo soy hijo de Dios. Y podemos expresarlo, y mucha gente lo dice, hasta viviendo como quiera, sin temor a Dios. Es que yo soy hijo de Dios. Pero aquí está la claridad. ¿Quién es el que nos confirma que somos hijos de Dios? Nadie más. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo es el que ya dijimos que nos lleva a esa relación de amor con el Padre, que nos dice, Abba Padre en Gálatas 4:6, Abba Padre, y nos hace entender que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, que hemos sido redimidos, que vamos a camino al cielo. Es el Espíritu Santo el que nos capacita como creyentes para andar seguros en esta tierra. Aleluya. Todos los cristianos recibimos el Espíritu Santo, mis amados. Por eso hay llamado del Señor. Sed lleno del Espíritu. Sed lleno del Espíritu. Efesios 5:18. Aleluya. Ese llamado, necesitamos tener la plenitud de su presencia. Esa es la razón por la cual hay muchos cristianos derrotados, desalentados, el que no se llenan del Espíritu, no se dejan llenar de su presencia. Hay en nuestro hogar amor, hay en nuestro hogar gozo, hay en nuestro hogar paz, hay bondad, o hay contiendas, hay desánimo, hay altercados, hay preocupación, ansiedad y tristeza. La diferencia está en la evidencia del Espíritu Santo en sus vidas y corazones. Mis amados, como dijo la palabra, el amor de Dios ha sido derramado, Romanos 5:5. ¿Usted quiere ser más lleno del Espíritu Santo? Le voy a dar una práctica. Y pongan cuidado a lo que voy a decir, que termino con esto.
Si usted carece de la plenitud del Espíritu Santo de Dios en su vida y le gustaría experimentar, si quiere vivir y servir a Dios como Él quiere, vamos a hacer una tarea. Les voy a dejar una tarea, pero esa tarea no se va a calificar nadie, la califica solo Dios. Eres tú con Dios, con nadie más. Pero es una tarea que te voy a dejar, que una vez dejó el fundador de Campus Crusade, inclusive. A todos los que quieren no ser solo oidores de la palabra, sino también hacedores, vayan a su casa. ¿Usted quiere ser hacedor? Vaya a su casa, busca un papel, una hoja de tamaño carta, de buen tamaño, escriba ahí todos los pecados específicos que estuvieran presentes en su vida. Hágalo en secreto con Dios, delante de Dios, empiece a escribir todos los pecados de su vida. Haga una lista de los pecados de disciplina, de impaciencia, de amargura, de envidia, de celos. Una lista de rencores, de desprecios no perdonados, de iras, de pasiones, de lascivia, de pensamientos impuros, de avaricia, de concupiscencia, de codicia. Bueno, tantos listados a nivel moral. Pero también sean específicos en dar nombres concretos. Esa es la instrucción. No olviden los pecados de omisión. No olviden los pecados de falta de oración, de pereza. Todo escríbale al Señor, todo en esa lista. Frialdad del corazón para con Dios. Las ganas de no servir a Dios porque usted se justifica por todo. Escríbale todo eso a Dios. La infidelidad a su palabra. No servir al Señor, no dar testimonio de Cristo y así por el estilo. En otras palabras, no le escondan su corazón ni dejen de meditar en ellos. Bueno, hicimos la lista. Qué bueno. Entonces, cuando terminen la lista, oren para que el Espíritu Santo los escudriñe y la apruebe esa lista. Señor, mira, aquí está mi lista. Entonces quédese por un momento ahí en silencio con la lista ante el Espíritu Santo, ante el Señor, porque el Espíritu Santo es una persona que está ahí contigo. Ya lo sabemos, ya lo sabes. Él está ahí. Entonces, Señor, aquí está, escudriña lo que estoy escribiendo, prueba, Señor. Si hay algo que todavía no ha sido confesado, el Espíritu Santo vuelve y le dice, añada esto. Acuérdate que usted es una joyita. Ah, bueno, soy joyita. Guardar un ejemplo. Entonces, y cuando empieza a traiga las cosas a la mente mientras esperando su presencia, escríbala. Dice la palabra ahí en Salmo 19, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón y ve si hay en mí alguna cosa perversa, algún camino malo. Aleluya. Entonces, si hay algo, ¿qué es? No, de una vez, no, espere, que el Espíritu Santo siga hablando. Quédese un tiempo con el Espíritu Santo que les hable. Continúen pidiendo y esperando hasta que puedan esperar delante de Dios y tal vez, y muy probablemente por primera vez en su vida, con una conciencia libre de ofensa hacia Dios y hacia sus enemigos y hacia su gente alrededor y a sus semejantes, no puede pensar en una bendición más grande que ser abiertos ante el Señor y estar libres ante el Señor. Aún esto no significa que seamos perfectos, mis amados, pero significa que no hay nada que llegue a la mente que no hayamos confesado a Dios, de la cual no nos hayamos arrepentido ni hayamos abandonado. ¡Qué privilegio! Bueno, ¿y qué pasó con la hojita? Ahora, con una letra, yo sugiero una esfero rojo o una rojo, escriban en letra grande, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Escríbalo, ¿se acuerda que la palabra dice en Juan 1:9? Juan 1:9 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Es poderosa para limpiar de toda maldad. Ahora reclamen esa promesa cuando vean eso escrito ahí. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y ve toda esa lista de pecados ahí. Ahí la tienen. Qué tremendo. Les cuento algo. Créanla esa promesa y en ese momento, por primera vez, estarán preparados para hacer lo que Jesús dijo. ¿Sabe qué dijo Jesús? Allá en Lucas 11:13. ¿Sabe qué dijo Jesús? Dijo Jesús
Que ustedes siendo malos saben cosas dar buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Nuestro Padre Celestial dará ¿qué? El Espíritu Santo. Es el momento de pedir más y más, Señor, lléname de tu Espíritu. Ese es el momento, porque antes no. La gente dice, ay Señor, me llena de tu Espíritu, pero sí que no enfrenta sus pecados a Dios. Ahora sí, pidan que el Espíritu Santo les llene. Pidan al Padre el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede venir a una vida llena de egoísmo y de pecado, de justicia propia y de orgullo y de esos fariseos. Tenemos que humillarnos ante el Señor, tenemos que confesar ante el Señor y Él cumplirá su promesa a nosotros. Y cuando haya terminado, ahora sí, cojan esa hojita, pueden romperla o quemarla. Existe un paso muy grande y mantenerse en esa realidad con Dios. Declamen la promesa del Padre en Hechos 9:17. Sean llenos del Espíritu Santo para poder servir a Dios. Ese es nuestro desafío. De otra forma, como dice Santiago 1:22 al 25, de cumplir la palabra, no solamente oidores. Hablamos del Espíritu Santo porque no aprovechamos que Él está con nosotros y está en nosotros. Actuemos, mis amados. Y eso esa tarea que le acaba de decir, que es usted con Dios, no es conmigo la tarea ni con nadie, es en el secreto con Dios. Además, les voy a entregar una hojita de esa tarea. Todo lo que acaba de decir está escrito, se lo voy a entregar al final a cada uno. Aleluya. Entonces, mis amados, solo cuando pidamos esta limpieza y esta plenitud del Espíritu Santo, entraremos a una experiencia bienaventurada, en una comunión con Dios y una comprensión de su presencia en nuestra vida, en mi vida. Créame, vale la pena. Créame que yo ya hice eso ante Dios. Vale la pena. Hagámoslo en el nombre de Jesús y entendamos que la persona del Espíritu Santo es un privilegio que Él esté en nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por estar con nosotros. Gracias por tu bondad, por tu gran amor con que nos has amado. Ayúdanos a entender esa realidad de ti, oh Dios. Que tu Espíritu Santo nos llene cada día más. Mira nuestro egoísmo. Míranos, Señor. Hoy aceptamos y pedimos y obedecemos tu palabra que dice: sé lleno del Espíritu. Llénanos de ti, Señor. Nos disponemos ante ti para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Señor, continúe bendiciéndonos a todos. Victoriosa semana.